Hablemos del método correcto de interpretación. El método correcto de interpretación nos da a entender que hay métodos incorrectos. ¿Está claro? Entonces, antes de hablar del método correcto, quiero explicar por qué algunos métodos no son correctos. Bueno, ¿y quién eres tú, Luis, para ponerte de juez de los métodos de interpretación bíblica? Pues no soy nadie, porque yo no los puse. Yo nada más les estoy informando a ustedes. Para empezar, ¿cuántos saben que yo no escribí la Biblia? A ver, ¿sí sabían? Ah, bueno. ¿Y cómo supieron? Ay, ¿verdad? Yo no la escribí, yo también soy estudiante. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el método correcto de la Biblia? ¿Cómo sabemos? Les voy a dar un ejemplo y después les voy a dar la respuesta. Aquí está el esposo y aquí está la esposa, están platicando, el esposo está lavando los utensilios de la cocina y la esposa está leyendo el periódico. Ya dijeron, no, sí, ¿verdad? Ahí era al revés. Bueno, como quieran. Están ellos platicando y luego él dice, no, es que tú dijiste, y ella lo interrumpe y dice, no, espérame. Yo no dije eso. No, tú dijiste, no. ¿Alguna vez oyeron algo como eso? No, eso no pasa. Es un ejemplo de otro planeta. Entonces ella dice, no, yo no dije eso. No pongas en mi boca palabras que yo no dije. Entonces, ¿quién es el que tiene el derecho de interpretar las palabras? El que las dijo. ¿Entienden? ¿Quién dijo las palabras estas según? ¿Entendemos? ¿Quién? Ok, entonces vamos a ver cómo Dios interpreta sus propias palabras. Y luego vamos a ver cómo los que recibieron mensajes directos de Dios, ¿cómo les llamamos a esos? ¿Alguien sabe? Los profetas. ¿Cómo los profetas interpretaban las palabras de Dios? Y luego el que dijo que era el Hijo de Dios, ¿cómo se llama él? ¿Cómo interpretó él las palabras de Dios anteriores a él? Y luego los que lo siguieron a él, que también agregaron a esos escritos, ¿cómo se llamaban? Los apóstoles. ¿Cómo interpretaban ellos? Entonces, yo no necesito decir cuál es el método correcto para interpretar la Biblia. Solo tengo que ir a la Biblia y revisar cómo Dios interpreta las mismas palabras que él dijo antes. ¿Entienden? Y luego los profetas posteriores, cómo interpretan a los anteriores. Y luego Jesús, cómo interpreta. Y así muy fácil vamos a ver cuál es el método correcto para interpretar la Biblia, porque si la Biblia es inspirada por Dios, entonces vamos a dejar a ver cómo Dios interpretaba sus palabras. Nada más les voy a dar un ejemplo para empezar. Fíjense bien. ¿Están listos? Que vayan a agarrar en su Biblia si trajeron Biblia. Primer libro de la Biblia. Capítulo 2. ¿Sí? Ok. Versículo 3. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. ¿Ya? Entonces Génesis 1 nos dice los días de la creación. Versículo 3 de Génesis 1 termina diciendo, y fue la tarde y la mañana del primer día. ¿Sí? Versículo 8. Al firmamento llamó Dios cielos y fue la tarde y la mañana del segundo día. Versículo 13 al final, y fue la tarde y la mañana del tercer día. Versículo 19, la mañana del cuarto día. Versículo 23, tarde y la mañana del quinto día. Quinto día, ¿oyeron? 31. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Y volviendo al contexto, entonces 2, versículo 3. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Aquí la Biblia dice que era mañana y tarde, día. O sea, entonces, ¿cuánto dura un día? Aquí en este contexto. Es tarde y mañana, ¿verdad?
Pero ahora tenemos un grupo de personas muy eruditas que dicen, no, es que la palabra hebrea yom, y ahora ellos quieren usar el hebreo, puede también significar una era. Una era. La era mesozoica, la era paleozoica. De verdad. A ver, vamos a ver entonces cómo Dios entendió. Esto fue cuando Dios crea a Adán y Eva. ¿Está claro? Lo pasan miles de años, literalmente miles de años, y Dios vuelve a hablar. Ahora vámonos a Éxodo, capítulo 20. Acaban de salir de Egipto los israelitas, Dios les da los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos como están en la Biblia, no los 10 mandamientos como te los enseñaron en la doctrina. ¿Ok? Y observen ahí el versículo 8 al 11. Acuérdate del sábado para santificarlo. Otras versiones leen del día de reposo. Acuérdate del sábado para santificarlo. Oigan lo que dice. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Entonces, ¿de qué días se está hablando aquí, hermanos? ¿Días de 24 horas o no? ¿Sí o no? O sea, 6 días trabajarás, el séptimo descansarás. Tienen que ser días literales, ¿sí o no? Y ahora observen el versículo 11. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. No tiene ningún sentido meter este versículo aquí si los días de la creación no son días literales. ¿Cómo está interpretando aquí? Dios le dio estos mandamientos a Moisés, no es Moisés, es Dios hablándole a Moisés. Y dice, van a descansar el séptimo día, porque cuando hice la creación, ¿entienden lo que estoy diciendo? Entonces, ¿cómo está Dios interpretando sus propias palabras de antes? Literalmente. ¿Ya vieron? ¿O no? Si Sodoma y Gomorra no existieron, entonces cuando Jesús viene a decir, pero el día del juicio va a ser más tolerable el castigo para las ciudades de Sodoma y Gomorra que para Corazín y Betsaida. Porque, a ver, espérame tantito. Entonces, ¿creía Jesús en una existencia literal de Sodoma y Gomorra o no? Porque como cuando sean, dice, hablando de los tiempos del fin, dice Jesús, como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Creía Jesús en Noé? ¿Sí o no? Sí. Ah. Maestro, ¿es lícito dar carta de divorcio a la mujer? ¿Qué dice la Escritura? El que los creó, varón y hembra los creó. ¿Qué está citando Jesús? Génesis 2. Entonces, ¿creía Jesús en un Adán y Eva literales? ¿O creía en el preadán cromañón? ¿Verdad? A través de las eras, evolucionando hasta... Creía, entonces, ¿cómo interpretaba Jesús las escrituras literales o simbólicamente? ¿Captan lo que estoy diciendo? Es que ese es el método en que Dios mismo y sus siervos, profetas, apóstoles y su propio Hijo usaban para interpretar las escrituras. De modo que los métodos que yo use que se alejen de ese modelo son equivocados. Es lo mismo que la esposa dice, no, yo no dije eso. Tú me estás malinterpretando. Tú me estás malinterpretando. Yo no dije eso. ¿Verdad? Nomás que ahí está difícil, ¿verdad? Cuando la esposa te dice, mi vida, una pregunta, ¿cómo se me ve este vestido? No, estás sentenciado a muerte ya. Estás sentenciado a muerte. Si te equivoques ahí, cavas tu tumba, ¿verdad? Entonces, como alguien dijo, oye mi amor, ¿viste la muchacha tan guapa que pasó por ahí? ¿Qué opinas? ¿Es más guapa que yo o no? No, ya, ¿verdad? Un hombre inteligente lo único que puede decir ahí que es, ¿cuál? ¿Cuál? ¿Verdad? Porque si dice,
No, tú, mi amor. Ah, ya estuvo, ¿verdad? Entonces, debes tener cuidado de no importar tus propios métodos favoritos para interpretar la Biblia, sino que confiar que si Dios así se quiso interpretar. Ahora, ¿no usó Dios el sentido figurado? Sí, porque el sentido figurado es parte de la comunicación en todos los idiomas, pero no es la forma para interpretarlo todo, porque el método predominante en el catolicismo romano, que es la expresión mayoritaria del cristianismo mundial, es alegórico, es decir, de interpretación espiritualizada. Pero no solo del catolicismo romano. 70 a 75% de los que dicen ser protestantes son de tendencia pentecostal y carismática. Y el método favorito de interpretación bíblica en las iglesias de corte carismático es también alegórico. Y ahí está el Señor Jesús caminando sobre el agua y llega con Pedro y le dice, si eres tú, maestro, di que yo también camine sobre el mar. Y entonces le dice, sí, ven. Y entonces Pedro empieza a caminar. Pero cuando voltea y ve el viento, el fuerte viento y la tempestad, comenzó a hundirse. Señor, sálvame. Y dice el pastor Florianito, las tempestades de la vida. Cuando tú vas caminando por fe y ves las tempestades de la vida. No, Pedro no vio las tempestades de la vida. Pedro vio una tempestad literal. Es literal. Jesús caminó sobre el agua literal. Pero es que esa interpretación es favorita. Porque deja la oportunidad de que cada quien diga lo que se le ocurra. ¿Me entienden? Y para lavarse las manos, ahí el Florianita sale con que, no, hermanos, les tengo un rema que no van a ver ahorita. Una palabra revelada, ahí está, no la han oído antes. Dijo uno de ellos, ¿saben cuál fue el pecado de Adán y Eva? Ah, gracias, ¿verdad? Ya la oyó. No diezmaron. ¿Cómo ven, Ay. Para que vean. La interpretación al gusto del cliente. Métodos alegóricos, métodos existencialistas, o sea, interpretar la Biblia con base en mi propia experiencia personal. Método liberacionista es interpretar. ¿Vieron cómo Dios saca al pueblo de Egipto, a su pueblo de Egipto? ¿Cómo? Castigando a los egipcios. Les partió su mandarín en gajos para que se eduquen. Ese es el modelo con el que nosotros debemos aprender cómo Dios lucha por su pueblo. Así que, a las armas, dijeron. Ustedes se ríen. Pero el método liberacionista fue la interpretación que se le dieron a las escrituras y que se aplicaron en muchos países de Centroamérica para justificar las guerras de guerrillas. Y en Perú hubo algunos teólogos que promovieron eso, y en Brasil y en Argentina. Hay miles de muertos en El Salvador por cómo se interpretó la Biblia. Entonces, ¿ustedes creen que esto es juego? No es juego, hermanos. Esto es muy serio. La forma en que interpretas la Biblia. Hoy en día hay una interpretación homosexual, pro-homosexual de la Biblia también. Entonces, dependiendo del problema de temporada, puede aparecer nueva metodología. Pero esto es fácil de resolver. Volvamos a la Escritura. Alguien me preguntó a mí, oye Luis, ¿tú qué opinas de la homosexualidad? Y yo le dije lo que hubiera dicho si me preguntan de cualquier tema. Yo le dije, lo que yo opine no tiene importancia. Mi opinión es tan respetable como la de usted en términos de opiniones. La pregunta más bien que yo le devuelvo a ustedes es esta. ¿Usted sabe lo que Dios dice en la Biblia acerca de ese tema? Solo hay dos posibles respuestas a esa pregunta. ¿Cuáles son? Sí, sí sé, o no, no sé, ¿verdad? Si me dice, sí, sí sé, bueno, eso es lo que importa. Si usted ya sabe lo que Dios dice en la Biblia,
usted decide qué va a hacer. Y si me pregunta, no sé, entonces lo único que me queda es, ¿le gustaría saber? Pero yo no le voy a dar mi opinión, porque mi opinión realmente no cuenta. Yo le puedo mostrar los versículos, usted saque sus conclusiones. Mi opinión es una opinión. La opinión es la del que nos va a juzgar, ¿verdad? Por cierto, nomás para no dejarlos en suspenso. ¿Saben lo que Dios dice acerca de la homosexualidad en la Biblia? Lo mismo que Dios dice acerca del robo en la Biblia, y del homicidio en la Biblia, y de la mentira en la Biblia. ¿Verdad? Lo mismo. Es uno entre muchos. Y de la borrachera. No, pastor, por favor, no empiece. ¿Verdad? A nosotros nos gusta magnificar ciertas cosas y minimizar otras. Pero tampoco vamos a minimizarlas. ¿Me entienden? Es lo que es. Porque conste que yo les dije, yo no escribí la Biblia. Yo nada más la estudio. ¿Me entienden? Ahorita ese es un tema de controversia porque es un tema de temporada. ¿Me entienden? Pero los temas pueden cambiar, pero ahí tenemos la Biblia. ¿Cómo la vamos a interpretar? Así que vamos a poner en palabras sencillas, el método completo es el que llamamos el método lígate. Se me gusta, pastor. Yo soy bueno para ligar. ¿Verdad? Nunca me hacen caso, pero lo intentamos. Ok. Lígate, no lígate de esas, ¿verdad? Algunos dicen, no, hasta yo salgo a evangeligar, pastor. Perdón, evangelizar. No, lígate es un acrónimo que se me ocurrió nada más para decir literal, con H, lígate, literal, histórico, método literal, histórico, gramatical, teológico. Literal, histórico, gramatical, teológico. Literal y literario. Ya voy a explicar eso a su debido tiempo. Entonces, ese li consigna dos cosas que empiezan con li, ahí puede ser confuso. Literal, literario, histórico, gramatical, teológico. Pero ya vamos a ver cada uno de estos detalles. Simplemente digamos, ¿por qué creemos que este es el método? Porque es el método más objetivo y los otros son subjetivos. ¿Qué significa un método subjetivo? Que lo inventa cada sujeto. Cada persona es un mundo, dice un refrán, ¿no? ¿Cómo entiende usted este pasaje? Yo lo entiendo así. ¿Y usted? Así. Y cada quien interpreta el pasaje a su propia conveniencia. Pero realmente no importa mucho lo que tú pienses del pasaje, simplemente lo que el pasaje significa para el autor. ¿Me entiendes? Entonces, es un método objetivo contra los métodos subjetivos y porque así fue el método que Dios mismo usó